Vamos a poner el tema sobre la mesa porque, mire usted, en los últimos años México ha perdido la capacidad de combatir la corrupción. De acuerdo al índice de esa capacidad para combatir la corrupción, México ha ido pues bajando en sus niveles de acuerdo a este índice. Pero pues entonces, ¿qué está pasando en nuestro país cuando en el discurso se dice que sí se está atacando y que sí se está acabando, pero sobre todo en el discurso se dice que no son como los anteriores? Saludo con mucho gusto a nuestro director editorial aquí en Mega Noticias, Raúl Frías Lucio, también al analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, el tema sobre la mesa es todo suyo. Muy buenas tardes. Eduardo, qué gran tema pone sobre la mesa, y es que la corrupción, que fue uno de pues estas frases que convencieron a muchos mexicanos de que realmente este sexenio se iba a combatir la corrupción. Yo hoy te puedo decir, Víctor, que a 5 años de que empezó esta administración, el combate a la corrupción se ha quedado completamente rezagado. No lo digo yo. Sí, lo dicen los datos, lo dicen los números, lo dicen los sistemas, el Sistema Nacional Anticorrupción, lo dicen los sistemas estatales anticorrupción y todo este entramado que se ha generado para precisamente prevenir actos de corrupción y sancionar los actos de corrupción, ¿sí? Los hechos como el de Segalmex, el de los garrafones de agua, el de la leche, el de la carne, el del azúcar, en fin, toda esta maraña de corrupción gigantesca de Segalmex, los sobres amarillos de los hermanos del presidente, tanto de Pío como de Martín, la casa gris de el hijo mayor del presidente López Obrador, toda la falta de transparencia en las declaraciones de los funcionarios de primer nivel, los viajes, sí, los viajes del general secretario con familia en aviones de la Defensa Nacional. Sí, la falta de austeridad que se ha señalado, se ha confirmado incluso por los datos de la misma Auditoría Superior de la Federación. A ver, todas estas cosas, Víctor, lamentablemente, simplemente nos confirman lo que se ha dado a conocer en los últimos días con el tema de la percepción y con este índice que publica ayer este grupo de trabajo anticorrupción, especialmente en Latinoamérica. Los datos de México son realmente tristes, desaniman a cualquiera, Víctor. Sí, o sea, tenemos a este índice de capacidad para combatir la corrupción que se publica, pues andamos en el ranking 12 de los países que tienen más problemas de corrupción, al menos de los 12 en el sentido del esfuerzo que se ha hecho de América Latina, claro, de Latinoamérica, sí, claro. Sí. Pero fíjate que, Raúl, independientemente de las variables que aquí se califican, que todas son muy importantes, que tienen que ver con la cuestión de medios de comunicación, agresión a periodistas, calidad de los instrumentos para detectar la corrupción, los procesos legislativos, yo pienso que es más importante ponerle nombre al asunto porque es lo que va creando percepción. Y cuando me propusiste el tema, me puse a hacer un ejercicio mental y un ejercicio de memoria sobre cuáles serían los casos más emblemáticos de corrupción, pero no por los hechos en sí ni por las instituciones, sino por las personas, porque finalmente es lo que va a quedar como sinónimo de corrupción en esta administración y que tendrá que ser motivo de evaluación. Entonces yo creo que tiene que pasar por la lista. Teníamos que mencionar, te menciono algunos rápidamente: Manuel Bartlett, obviamente, Alejandro Gers Manero en la Fiscalía General de la República, Ana Guevara en la CONADE, Francisco Garduño en Migración, Ángel Prior en Aduanas, Ignacio Valle, por excelencia, en el caso más emblemático tal vez de corrupción en este momento, que al menos detectado, que es el caso de Segalmex, que si no se atiende a cabalidad, se va a convertir en la muestra por excelencia de lo que es la corrupción en este país. Ya mencionaste otros, los viajes del secretario de la Defensa, que también son actos de corrupción, y si nos atenemos, todas esas historias, te acordarás de Irma Heréndira, de David León Romero, de todos estos personajes que ya quedaron en el olvido, pero que también en su momento sufrieron el tema de la corrupción. Agrégale, Raúl, para terminar mi comentario, a esta historia de corrupción que incluye también a familiares del presidente,
los casos sin resolver de corrupción del pasado, que son sinónimo también de impunidad, y que los mexicanos hubiésemos querido que se les llamara a cuentas a toda esa bola de políticos corruptos que al parecer gozan de cabal salud y gozan de sus bienes y de sus prestigios en las tierras donde están. Sí, ni el caso más emblemático de esos que estás mencionando, el caso de Odebrecht, ni siquiera ese, sí, está claro, y eso de alguna forma. Por eso, cuando leía este índice de combate, el índice de capacidad para combatir la corrupción, no me extrañó. O sea, no me extrañó ver que México esté en el casillero número 12 de los países de Latinoamérica. Sí, solamente estamos arriba, y esto me parece muy importante, solamente estamos arriba de Venezuela, de Bolivia, de Guatemala, y luego está México, ¿sí? Con esta calificación de 10, tenemos de 3.87. 3.87 de acuerdo con estos 14 variables que este organismo, el Grupo de Trabajo Anticorrupción, viene publicando en esto. 3.87. Pero mira, Víctor, ellos empezaron a hacer este tipo de estudios hace ya 5 años, en el 2019. ¿Sí? Y lo vienen haciendo con todas las naciones de Latinoamérica que ya mencionábamos, ¿sí? Pero el problema es que solamente 2 países han reducido el combate a la corrupción, 2 de estos países latinoamericanos. Uno de ellos es Guatemala y el otro es México, ¿sí? Cuando Uruguay, por ejemplo, que tiene la mejor calificación en el combate a la corrupción, sí, respecto a este índice, Uruguay, que tiene 6.99, Costa Rica, segundo lugar, 6.76, Chile, tercer lugar, con 6.67, han mostrado estos países cómo en los últimos 5 años han logrado superar el combate a la corrupción. ¿Y qué se entiende cuando hablamos de este índice de combate a la corrupción? No estamos hablando de la percepción, no estamos hablando de los hechos de corrupción que en sí se van presentando, sino lo que mide este índice es la probabilidad de que los corruptos sean sancionados. Eso es lo que mide este índice, la capacidad, la probabilidad de que sean sancionados y enjuiciados los corruptos. Y lamentablemente lo que tú señalabas atinadamente es que mientras otros países han mejorado su capacidad, en México lamentablemente se ha reducido. Entonces, esa narrativa que tú bien señalas, que encantó a muchos mexicanos, que convenció a muchos mexicanos, ¿sí?, de que este va a ser el sexenio contra la corrupción, lamentablemente en el 5º año de gobierno podemos decir tristemente, y no lo celebro, no lo celebro, sí, veo con tristeza que lamentablemente el tema de la corrupción y su combate ha ido reduciéndose y nos pone en esta posición, digamos, tan comprometedora y vergonzante, que avergüenza desde luego lo que ha venido sucediendo. Sí, son 14 variables de diferentes niveles, desde legalidad hasta también democracia, pero me parece que cualquiera de estos índices, sí, y esa combinación que da esta empresa, este organismo, pues simplemente nos da este resultado triste. Que va a ser un resultado, es un estudio que estoy seguro va a ser inmediatamente desconocido y descalificado por el presidente, porque el presidente se atiene a sus propios datos. Pero mira, Raúl, dicen que la realidad termina imponiéndose, y a mí en lo personal, de todos estos casos de corrupción que ahora estamos analizando, que son muchos, no nos alcanzaría el espacio para poder analizarlos en detalle, el caso de Segalmex es particularmente delicado e importante, Raúl, porque, ¿sabes qué? A la luz de lo que ha estado ocurriendo, de la protección que han tenido algunos personajes dentro de este caso, del poco, digamos, poco oficio que se ha tenido para realmente dar una explicación a cabalidad, de cómo ha ido evolucionando, la percepción que te va quedando, Raúl, es de que la corrupción, en el caso de Segalmex, no fue para beneficiar a unos, no solo para beneficiar bolsillos de particulares o tranzas entre funcionarios expriistas o priistas, vete a saber, sino que también se utilizó estos recursos como una manera de hacerse de recursos
no sé para qué, si para campañas, si para fortalecer ciertas áreas de gobierno, no lo sé, pero eso es terrible, Raúl, de ser así, porque es el mensaje que te está quedando, que hubo una especie de corrupción institucional avalada por el propio gobierno con fines que todavía no entendemos. Y eso se me hace terriblemente grave, porque tarde que temprano van a salir los detalles, ¿eh? Sí, de ser así. Y en el día a día, Víctor, me parece que más allá de la supuesta voluntad que tenía el Ejecutivo en este sentido, sí, el dejar impune el tema de Segalmex, el no sancionar a los directivos, el justificarlos de que los priistas se metieron a operarlo, o sea, como si fuera un bebé, como si fuera un niño que no tuviera conocimiento, criterio, cuando este sujeto Ovalle trabajó hasta en el tiempo de Raúl Salinas, ¿sí? Cuando ya se hacían negocios con Jonasupo, con la leche radioactiva, te acordarás de aquellos casos, no? Claro, seguramente. Claro. Entonces, la verdad es que a donde voltees hay temas de corrupción. Hoy que están los Juegos Centroamericanos y que tenemos estos triunfos, estas medallas de estas nadadoras de gimnasia artística, jaliscienses por cierto, sí, que están cosechando medallas de oro, mientras que la directora de la CONADE sí está justificando por qué no se les da dinero, por qué no se les ha apoyado y porque es desvío de dinero y ha sido señalada y acusada de actos de corrupción y aún así la sigue manteniendo el Ejecutivo. Me parece que estamos viviendo muchas cosas sin sentido, pero el tema de la corrupción, que por cierto, déjame decirte, sí, en muchos países de Latinoamérica, la principal demanda durante muchos años era combate a la corrupción. Hoy, lamentablemente para países como México, la prioridad es la recuperación de la paz y los hechos de violencia, ¿sí? Y la corrupción, sí, que fue hace 5 años, digamos, la prioridad, ha venido escalando, ¿sí?, en niveles inferiores de acción de parte de la autoridad. O sea, la misma opinión pública, estamos más preocupados por la inseguridad, por la salud, por la educación, por la economía, la recuperación de la pandemia, ¿sí? Y el tema de la corrupción ha venido disminuyendo incluso en la acción de quienes demandamos que de alguna forma se combata la corrupción, por un lado. Y otra cosa que también destaca este estudio, muy importante, sobre todo a los que nos dedicamos a esto, México es el país más peligroso para ejercer la profesión de periodismo solamente después de Ucrania, un país en guerra. Sí, entonces dices, qué barbaridad, pero son parte, digamos, del desglose de este documento tan interesante que habla de este índice de capacidad de combatir la corrupción, que la verdad nos pone en una posición muy, muy triste. Mira, no solamente, ¿qué debería de provocar esto, Víctor? Porque no solamente es conocer el dato, ¿qué debería de provocar? Debería provocar una serie de políticas públicas, un reactivar del tema de la lucha a corrupción, pero no. ¿Qué esperas desde la mañanera? Seguramente la descalificación, decir que son estudios pagados por quién sabe quién, ¿sí?, conservadores. La verdad es que para eso son los estudios, para poder provocar una reacción. Y lo dice el mismo estudio, no es para avergonzar a los países, sino esto es para generar que los países tengan una reacción, los gobiernos una reacción, precisamente para combatir la corrupción. Una reacción y también por parte de la sociedad que muchas veces actúa de manera pasiva y ve pasar estos hechos, Raúl, sin entender que cuando hablamos de este tipo de corrupción, como tú la señalas, al final del día todo va correlacionado. Y lo que te llega a ti a ocurrir en la calle, lo que te llega a ocurrir a ti en el cajero, en la combi, cuando te subes al autobús o te asaltan en la carretera, forma parte de todo este engranaje que estamos hablando, porque una cosa de una u otra manera van ligadas. La inseguridad es también el reflejo de la corrupción y de la impunidad. Ahí está el caso de Chiapas, ¿no?, que hemos estado haciendo cobertura amplia en esto. Víctor, muchas gracias, estamos en contacto, gracias por este tema. Un saludo, al contrario, Raúl, un saludo, un abrazo. Escuchamos a la audiencia, invitamos a la audiencia a que escuche este podcast sobre estos análisis y comentarios sobre el tema de este índice de combate a la corrupción.